Nomás tenlo así, así, pero sin taparle. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos encontramos aquí con el señor Carlos Jiménez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues que es una persona ya profesional en la vida. Estuvo usted trabajando 30 años en la SEP, me parece, ¿no? Estuve, bueno, la primera etapa ¿Capuchino? fueron como 15 años siendo educador, maestro de grupo. Posteriormente me llamaron a la Dirección General número 1 con el maestro Hidalgo, quien era director en esa época. ¿Qué año sea? Debe haber sido más o menos por el año de 1985, cuando estuve colaborando ahí. Ajá. Exactamente, en el temblor me tocó hacer una serie de supervisiones en todo el Distrito Federal, me tocó fotografiar y recopilar la información y entrevistando a educadores de lo que había pasado en la zona colapsada, sobre todo en la colonia Roma. Y bueno, pues hay una memoria muy fuerte con respecto a lo que sucedió en el periodo del temblor. Posteriormente fui invitado a colaborar en la Dirección General de Educación. Ahí yo era jefe, si me permiten utilizar en primera persona. Claro. Fui pues asesor en medios audiovisuales, tuve una jefatura muy importante en el sistema de producción de medios audiovisuales, radio, cine y televisión. Antes yo había sido ya egresado del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, donde me formé precisamente en medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Hasta 1990 prácticamente estuve colaborando en la Secretaría de Educación Pública, dando asesoría a más de 80,000 maestros en toda la República Mexicana sobre lo que se llamó en aquella época método global de análisis estructural en la enseñanza de lo que se llamó la letra script. Y bueno, pues me tocó realizar documentos como por ejemplo método global de análisis estructural cinematográfico, donde colaboraron muchas instituciones, pero además muchos especialistas en psicopedagogía didáctica, sobre todo algunos de los aspectos que se manejaban en nuevas metodologías de la enseñanza. Y sobre todo, lo más importante fueron los psicopedagogos, que fueron los que intervinieron, hicieron las correcciones de documentos para dar información a nivel nacional con los maestros de primero año y segundo año. En toda la República Mexicana se hizo un documento que está publicado en la Universidad Pedagógica, que fue la enseñanza a mayor número de maestros con menor costo. Esa fue una de las grandes experiencias, y también trabajé siendo maestro de educación primaria en lo que se llamó teleprimaria y telesecundaria. Entonces ahí tenemos toda una serie de bagajes de lo que han sido las metodologías de la educación en México en los últimos 20 años. Así es que creo que hay una experiencia muy fuerte, porque viajé por toda la República Mexicana, no nada más en las grandes ciudades, sino en los centros de maestros monolingües, bilingües y trilingües, que fueron en la zona del sureste y en la zona del norte de la República Mexicana. Eran épocas de crecimiento mexicano muy fuerte. Sobre todo en el nivel educativo, que fueron, sobre todo me tocó colaborar con el licenciado Porfirio Muñoz Ledo en la Secretaría de Educación Pública. Él nos envió a 20 mexicanos a prepararnos porque íbamos a hacer agregados culturales del español como segunda lengua en países de habla inglesa y francesa, sobre todo en el continente africano. Desgraciadamente, el licenciado Porfirio Muñoz Ledo fue requerido por el gobierno de México y enviado a las Naciones Unidas por indicaciones del gobierno de los Estados Unidos, porque de hecho se confundió este proceso de trabajo como brigadistas culturales al servicio del gobierno de Fidel Castro. No es cierto. Lo que pasa es que estuvimos siendo preparados para hacer agregados culturales. A mí me iba a tocar Senegal, desgraciadamente esto se interrumpió por indicaciones de Estados Unidos, que nos confundieron, nos confundieron con grupos brigadistas castristas. Pero no, la función del licenciado Muñoz Ledo fue otra totalmente diferente. ¿Y hubo propaganda en contra del grupo de ustedes? Bueno, de hecho, inteligencia para frenar sus actividades. Bueno, de hecho nos frenaron porque estando en Kingston, de hecho, pues a mí me acusaron de estar haciendo seguimiento de los rastafarianos en todo Kingston,
y bueno, pues nos trajeron inmediatamente, pero esa fue una parte de los 23 mexicanos que estuvimos, 22, 23 mexicanos que estuvimos allá preparándonos en Kingston. Para quienes no sabemos más o menos de los grupos Rastafari, si nos pudiese más o menos dar una introducción de los grupos Rastafari. Tenemos uno aquí en Chihuahua, me parece, ¿no? Y aquí en la Ciudad de México hay un grupo con el que yo los invité a trabajar en el programa de televisión que tengo 2013, que es Alternativa México. Y bueno, los Rastafaras tienen un origen panafricano, porque la llegada de Haile Selassie como emperador de Etiopía se va a crear con Marcus Garvey, el primer presidente panafricano. Al decir panafricano, es el primer presidente negro del mundo, y se hace un gran movimiento a nivel internacional. No como hacen creer que es Obama, ¿no? No, bueno, Obama es otra cosa. No, hablar de Obama es hablar de economía internacional, y es el causante, si me permites decirlo de esta manera, es el causante del movimiento político económico del mundo que se tiene, porque desde que él apareció, pues la economía del mundo ha cambiado, porque a Estados Unidos le interesa esto. Pero el Negus, Haile Selassie, va a ser un hombre que lucha contra Benito Mussolini, y bueno, pues es derrotado en un principio, pero cae prácticamente con el eje Japón, Berlín, Italia o Tokio, Alemania, Italia y Tokio, que son el eje en aquella época. Y Haile Selassie logra derrotar prácticamente a los italianos en esta época, y va a resultar que Italia, con el respeto que me merece el país, no el ejército de aquella época, es que es un lastre para los alemanes, de acuerdo a lo que nos dice la historia. Sí. Pero aquí vemos que Haile Selassie va a crear la nueva estructura en Etiopía desde el punto de vista educativo, y luego viene el derrocamiento del emperador por la izquierda militar en Etiopía. Y bueno, pues me tocó vivir en Kingston este gran movimiento rastafariano, y ahora descubro que en México también hay un gran movimiento en recuerdo de la asistencia de Haile Selassie hace más de 56 años a este país. Y desde luego están como en contra del absolutismo de la derecha y como... No, bueno, evidentemente ahora parece que no se permite en Etiopía por los cambios ideológicos que se tienen y políticos. No hay sistema de internet, hay una limitación muy fuerte en Etiopía. Cerco, ¿no? Hay un cerco, porque sabemos que bueno, los Estados Unidos han limitado los pensamientos liberales en todo el mundo. Es más, nosotros estamos en estos momentos cautivos del Fondo Monetario Internacional, a través de cómo la OCDE, o sea, la Organización y Cooperación de Desarrollo, limitan las propuestas de lo que está sucediendo en el gran desarrollo educativo del mundo. Pero no nos importa el mundo, nos importa México. El gran elemento que estamos viendo en el Fondo Monetario Internacional es que ha limitado a España, uno de los países más avanzados en economía, en política y en educación y en medicina, y se creó una crisis internacional, esta crisis económica, para darle una pauta para destruir el proceso de la economía de España. De hecho, yo soy un admirador de España, porque viví en España, sé lo que es el desarrollo económico, político y educativo de España. Y no solamente eso, la medicina, que tiene un gran desarrollo. Yo me atrevería a decir que el desarrollo de la medicina en España con la medicina cubana es otra cosa totalmente diferente, pero van a la par en avances científicos. Sí, se dice que los doctores cubanos pues son de una calidad impresionante, ¿no? Porque Estados Unidos ilusamente creyó que se iban a morir ellos solitos al hacerles un bloqueo comercial y apretarlos del cuello. Dijeron se van a morir solitos, y tan fue así tanta su resistencia que sus doctores se volvieron pero excelentes en sus labores. Claro, porque ellos han recurrido, mandaron a especialistas a todas partes del mundo en el momento de la iniciación de la Revolución Cubana, y ahí está el hecho de que el triunfo de la Revolución Cubana no tiene más que un objetivo más importante. El doctor Fidel Castro establece las normas para crear un futuro de Cuba, que fue la educación, fue lo primero que hizo. Cambió la estructura educativa, creando los maestros rurales, los maestros, como lo hizo, tomó la idea de China con Mao Zedong, en donde los maestros descalzos y los médicos descalzos iban a los sistemas educativos y cambiaron la estructura educativa del mundo. Y además algo que me llama mucho la impresión. Una iglesia aquí,
directo por aquí hacia enfrente y a la izquierda sobre el parque. ¿Por allá? Sí. A la gracia. Buen día. Uno de los mayores logros de Fidel Castro a nivel a largo plazo, me parece, es que el proyecto Venus, se va a introducir un proyecto Venus que es de una tecnología impresionante hecha por el señor, no me acuerdo su nombre, pero se llama el proyecto Venus, va a tener lugar ahí en Cuba. Sí. Y es un proyecto de la izquierda verdaderamente utópica, pero asesorada por los científicos, que pues los científicos no se andan con cosas, todo lo que están pensando pues ya lo tienen todo bien estructurado, cómo va a funcionar. Y si el proyecto Venus se concreta en Cuba por primera vez, que es donde tienen planeado iniciar este proyecto, pues se esparce a nivel global y estaríamos viviendo una revolución sistemática, que es lo que todos hemos soñado. Sí, ese por aquí que en estas fechas que dice la gente, no, pues espero que este año le traiga felicidad a todas las personas en el mundo, y le contesta la otra persona, pues para eso tiene que cambiar el sistema, no el año. Sí, es evidente que este proyecto Venus que tú mencionas tiene una estructura muy importante porque es la ubicación de lo que la OCDE está realizando en detener todos los sistemas educativos del mundo para crear una mediatización en los sistemas industriales, o sea, la mano de obra barata y la no intelectualización para que no exista gente que tenga pensamiento crítico y donde los sistemas evaluativos de lo que está sucediendo no exista una política adecuada de información, sobre todo en los medios. Es una mediatización muy fuerte. Lo que nosotros sabemos es que el doctor Fidel Castro lo primero que va a crear es una revolución educativa desde el punto de vista psicopedagógico, didáctico, en donde el ser humano, el maestro tiene que ubicar a los alumnos para que tengan un proceso racionalista, para que tengan un proceso razonante y sean los críticos del propio sistema. Gracias a esos críticos del propio sistema se han creado 4 generaciones nuevas en Cuba, que son los que están formando el criterio. Ya todavía hace 30 años era preocupante que el doctor Fidel Castro desapareciera del medio. Ahora ya sabemos que hay gente educada, preparada, con un elemento de criticidad para que puedan reubicarse en un sistema. A pesar de que el doctor Fidel Castro en una primera etapa de la Revolución Cubana dijo victoria o muerte, hoy sabemos que la victoria es adelante. Más allá de lo que propuso el Che Guevara, más allá de lo que propuso Camilo Cienfuegos. O sea, la Revolución Cubana ha rebasado los límites del materialismo histórico en su momento y vemos cómo la superación, a pesar de que los Estados Unidos en la guerra de los cohetes con Khrushchev y Kennedy cambiaron la estructura del mundo. Hoy lamentamos mucho que el presidente Hugo Chávez, que también es un revolucionador en el sistema educativo venezolano, pues esté enfermo. Yo estoy hasta cierto punto un poco optimista de que lo que se está dando en información, que la información española es una información falsa, porque sabemos que en España los medios de comunicación no quieren a Hugo Chávez, pero yo espero que el presidente Hugo Chávez llegue a tomar el juramento en Venezuela. A mí me parece que hay una cortina de humo detrás de todo esto que está sucediendo. Pero el presidente Hugo Chávez, con los avances de un materialismo histórico y un comunismo dialéctico, yo me atrevería a decirlo de esta manera, este comunismo dialéctico está permitiendo que la gente tenga criterio. Estamos viendo cómo Venezuela está dividida en 2 aspectos. La ultraderecha está tratando de dominar para presentarle la oferta del petróleo a la reserva norteamericana. Sí, y están ahí en jaque con esa ultraderecha. Más bien que bueno que está haciendo frente la izquierda moderada ahí en Venezuela, ¿no? Para proteger todo lo que tienen mucho que proteger en Venezuela. Pero además también yo considero que el presidente Hugo Chávez es de la izquierda, de la ultraizquierda, más realista, más concreta, al enfrentarse, como lo hizo el doctor Fidel Castro en una época, a los Estados Unidos. Hoy el presidente Hugo Chávez se está enfrentando al gran imperialismo. Ya no es ni siquiera el imperialismo europeo, porque está dirigido por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sí, él no ha aceptado de ninguna manera que la OCDE intervenga en Venezuela para no cambiar la estructura
de una propuesta socializante en Venezuela. Ahora, el problema que nosotros tenemos aquí es que en los últimos años hemos visto cómo la ultraderecha en el país ha manipulado a través de una concertación verdadera para que el país cambie. El país no va a cambiar porque tuvimos dos etapas con la ultraderecha panista y ahora vamos a tener la super ultraderecha priista, que es la que está manejando el país. El primer elemento es las reformas estructurales, que son un cambio para el mejoramiento y la utilización de este país, que tiene recursos extraordinarios, para ofrecérselos prácticamente a los Estados Unidos, al imperialismo norteamericano, pero ahora es un escudo específicamente porque está la OCDE como elemento primordial, está el Banco Mundial y está el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las reformas estructurales, lo que hizo Calderón, en una forma de traición al país, entregar unas reformas laboral y una reforma educativa al Congreso, al Legislativo, para que este país tenga una línea de conducta. Entonces, la reforma laboral en estos momentos es el beneficio, como lo estamos viendo en España, a los grandes empresarios y a la gran estructura de la ultraderecha económica. Que quieren rescatar la economía a base de pues, los fondos de los recursos mexicanos. Ahora, otra cosa muy importante dentro de todo lo que nos comenta de estos nuevos métodos de educación tan funcionales y que han dado resultados en todas partes del mundo, que han hecho brigadeos y todo, ¿qué ha hecho esta señora Elba Ester Gordillo ya en términos más actuales con respecto a la decrepitud del sistema educativo mexicano? Bueno, hablar de la señora Elba Ester Gordillo, pues es una mujer. Mira, yo tuve la oportunidad, y me permito decirlo de la siguiente manera. Aquí está. Déjenlo, no se preocupe. Sí. Gracias. Yo trabajé con Carlos Jongitud. Ajá. Trabajé como 3 meses con él cuando era dirigente de la sección 9ª del Sindicato Mexicano de la Educación. Él me invitó a colaborar cuando yo estaba terminando en ILSE UNESCO para presentar una serie de actividades educativas. A él le gustó mucho mis planteamientos de cómo capacitar al sistema educativo nacional. Desgraciadamente él fue llamado para trabajar al Seguro Social y después lo mandan como gobernador. Ahí se perdió esta estructura. La señora Gordillo, bueno, pues entró en el proceso de una dominación del Sindicato Nacional del Magisterio y en realidad no tengo elementos para hacer acusaciones, pero sí de lo que se ha mencionado. Está acusada de la muerte de uno de sus principales líderes como periodista, que habían creado un periódico en el sistema educativo. No tengo los fundamentos más allá, porque esto fue hace más de 20 años, lo que aconteció mucho más. Pero siempre he sido una dirigente al servicio del Estado, porque los maestros desde hace varios sexenios han pedido aumento de sueldo y sistemas de capacitación. El sindicato, voy a lo siguiente, y esto es una declaración muy seria, el Sindicato Nacional del Magisterio no tiene obligación de dar capacitación a los maestros. El sindicato solamente tiene que hacer un consenso de sus agremiados para orientarlos, para ubicarlos, para defenderlos en contra de arbitrariedades en el sistema público, en el sistema privado, en el sistema gubernamental, porque hay muchas arbitrariedades en contra de los educadores. No estoy hablando del Distrito Federal, estoy hablando de todas las instancias de la República Mexicana. Son 32 estados y esos 32 estados tienen divergencias, porque a mí me tocó trabajar la descentralización educativa. Esto se hizo desde el año de 1975 hasta 1985, en que esta descentralización educativa era que la Ciudad de México no fuera el grupo central del sistema educativo, que no tenían por qué venir los maestros de Tijuana, de Chiapas, claro, de Sonora, de Veracruz, a arreglar sus problemas aquí. La descentralización fue crear secretarías de educación en cada uno de los estados que resolvieran esos problemas de la zona. Pero se dedicaron a lo que fue una reforma educativa administrativa, más no una reforma administrativa pedagógica docente. No existió. Eso solamente lo hicimos en el Distrito Federal con un equipo de más de 80 maestros, en donde quien me invitó a colaborar con él fue el profesor Jesús Estrada
Hernández, que él preparó toda una estructura. Yo tengo los documentos, tengo los libros que se publicaron, los congresos que se hicieron, los sistemas de capacitación que se dieron desde jefes de sector, supervisores, directores de escuela y posterior. La última etapa fueron los maestros. Ahí, a regañadientes, porque no me habían autorizado que yo presentara una conferencia sobre este proceso de trabajo, y se presentó en el primer congreso de la Universidad Pedagógica, lo que mencioné hace un momento, que fue a mayor número de maestros, menor costo. Prácticamente lo que nosotros hicimos de capacitar a 80,000 educadores en toda la República Mexicana costó 20 centavos por maestro. Fíjense nada más. Sí. Y creo que me equivoqué porque creo que no son 20 centavos, son 2 centavos por los documentos que se hicieron para 80,000 maestros. Entonces, ¿cuál fue la función de la señora Elvester Gordillo? Fue el parapeto entre los educadores y el Estado para que cuando los maestros pedían aumento de sueldo no lo tuvieran. Ese fue el gran problema. Un bloqueo, pero además, repito, el Sindicato Nacional del Magisterio no tiene por qué dar capacitación. Sí tiene que orientar a sus educadores, pero la obligación es del Estado. El Estado, como lo hizo el profesor Jesús Hernández, fue precisamente, nos capacitaron a un grupo de educadores, yo capacité a un grupo de educadores que fueron los que salieron, éramos alrededor de 40 educadores que iban a toda la República Mexicana. No fueron 40, fueron como 60 aproximadamente, no recuerdo ahorita el número, pero salieron a cada uno de los estados. Era un promedio de que iban cada 15 días a cada estado de la República, un promedio de 6, y daban la capacitación en 4 días, se regresaban y salían a otro lugar. Prácticamente casi 2 años estuvimos recorriendo toda la República Mexicana con el método global de análisis estructural, que era la base de lo que se llamó la letra script. Esto nos dio una gran experiencia. Repito, esto fue lo primero que se hizo por parte del Estado. La señora Gordillo evidentemente entró a los razonamientos de la política y ahí la nombraron representante del PRI. Ahora creó un partido muy especial que entró a contender para restarle votos a uno de los principales candidatos que teníamos. Y esto se ha visto en las últimas fechas. La guerra antipolítica. La guerra para que no llegue, de hecho, la izquierda al poder en México. Y la verdadera izquierda. La verdadera izquierda, porque han ido desmembrando la estructura. Ella ha sido una de las principales enemigas de la izquierda mexicana, en contubernio con el PRI y ahora el Partido Verde. Pero la política no nos interesa en estos momentos, sino cómo la política ha sido utilizada para destruir el sistema educativo nacional. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Elvester Gordillo en los últimos años? Hay movimientos muy fuertes en toda la República Mexicana. Tenemos Guerrero, tenemos Tabasco, tenemos Chiapas, tenemos Veracruz, tenemos el centro de la República Mexicana. ¿Por qué? Porque todos están pidiendo capacitación, integración a las nuevas metodologías internacionales. A mí me tocó, si me permiten decirlo en primera persona, a mí me tocó cuando vinieron de China un grupo de chinos mandados por el doctor Mao Zedong para saber por qué en México se estaban haciendo cerca de 700 millones de libros de texto gratuito, y que eso impresionó mucho en China, porque solamente el libro rojo de China estaba estableciendo normas de la enseñanza de la filosofía de Mao Zedong. Y entonces vinieron a investigar qué pasaba y se les enseñó la Comisión del Libro de Texto Gratuito. En esa época la Comisión del Libro de Texto Gratuito revisaba las revoluciones del mundo. Entonces quiere decir que era un libro integracionista en quinto y sexto año. A la entrada del presidente Zedillo, esto se quita porque era muy peligroso seguir enseñando las revoluciones del mundo. La revolución norteamericana, la revolución francesa, la revolución china, la revolución rusa, la revolución mexicana, la revolución cubana, la revolución nicaragüense. Entonces se cortó. Dijeron, esto es muy peligroso para el país, y ahí empezaron las nuevas reestructuras enviadas por el Banco Mundial. O sea, lo principal en una base educativa es el principio filosófico, como el libro rojo que me mencionas de los Mao Zedong,
edificar a los niños con un principio filosófico, pues podría tener repercusiones mucho más benéficas en toda la sociedad de un país. Claro, el beneficio sería, al quitar la estructura histórica, filosófica de este país, es que aquí, beneficiar por ejemplo, no a los no pensantes. Ajá. Y por eso llegan los presidentes. Pero eso es lo que ellos quieren. Ajá. Bueno, el movimiento 132, en el momento que llega el candidato a la Universidad Iberoamericana, ajá, pues ¿quiénes son los que protestan? Pues los pensantes, la Universidad Iberoamericana, y de ahí vienen otros elementos que ahora nosotros ya nos damos cuenta que fue penetrada, fue destruido todo el movimiento del 132. Sí, desde sus inicios. Claro. O sea, desviar un comentario. Al día siguiente y en la noche, perdón la interrupción, en la noche los medios de comunicación se sentían ofendidos y dijeron que había sido agredido el candidato, cuando no es cierto. O sea, el señor, a pesar de que ya es el presidente de este país, no tiene poder de convocatoria, porque evidentemente los medios de comunicación están al contrario, de contraconvocatoria. Claro, pero lo que están haciendo es precisamente crear una serie de favoritismos, en lo que no es cierto de este país. O sea, el señor, cuando fue invitado por el 132 para que presentara una confrontación de ideas, no quiso presentarse. O sea, ¿qué nos está diciendo esto? Bueno, el maestro Carlos Fuentes lo dijo muy concretamente. ¿Qué va a ser una persona ignorante? ¿Qué va a ser una persona que no tiene cultura? ¿Qué va a ser una persona que no sabe dialogar? Y dijo algo muy importante. Yo quisiera no estar cuando tenga las entrevistas a nivel internacional con los dirigentes del mundo. Pero sí puedo mencionar otro aspecto importante. Hoy nos damos cuenta que lo que ha acontecido a través de hace más de un año, quizá 3 o 4 años antes, que prepararon a un personaje que estuvo viajando a nivel internacional, porque fue a Bruselas, porque fue a diferentes grupos. ¿Sí se compró el avión, no? ¿O todavía no? El avión es lo menos importante. Lo que sí quiero mencionar, y a eso voy, es que precisamente lo que ahora nosotros sabemos que fue la construcción de los barcos hoteles para Pemex, estuvo concertacesado por el PRI, estuvo en concertación por parte del PRI, y Enrique Peña Nieto dio la autorización para que se construyeran cuando no era nadie, ni siquiera era candidato a la presidencia. ¿Y quién lo echó de cabeza? Pues el presidente Rajoy de España, porque cuando vino al G20, en el G20 dio una declaración: esto fue autorizado hace más de un año en España por el PRI. Entonces nos damos cuenta. Claro que en el momento que yo lo comente va a haber detractores, pues no necesitan entrevistarme, necesitan leer los periódicos de lo que publicó el Universal, el Excelsior, Impacto, Proceso. Lo publicó precisamente después del G20, las entrevistas que le hicieron al presidente Rajoy cuando vino a México, y después en la reunión de Cádiz hace unas semanas, en el bicentenario de la PEPA, de la Constitución de Cádiz, lo volvió a repetir. El presidente Rajoy dijo: América Latina tiene que salvar a España. No, América Latina no tiene que salvar a nadie. Quien tiene que salvar al mundo es en contra del Banco Mundial y en contra del Fondo Monetario Internacional. Sí. Que además los países están en una crisis mentirosa. Ahora ya están diciendo que nosotros estamos en crisis. Nosotros no estamos en crisis. Estamos en crisis educativa, sí, pero económica no, porque nosotros tenemos reservas internacionales, somos un país riquísimo. Yo he mencionado siempre que el cuerno de la abundancia, que todavía aprendimos algunos en el libro de texto gratuito, allá por los años de 1948-52, siempre en los libros venía el cuerno de la abundancia. Somos un cuerno de la abundancia, pero en estos momentos están pasando, por eso son las reformas estructurales, para mandárselas al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. O sea, son las reservas de los Estados Unidos, como es el petróleo. Pero a mí lo que me preocupa más es la educación. O sea, tenemos todas las posibilidades porque tenemos una reserva histórica desde lo prehispánico, lo colonial, la independencia, la reforma, la Revolución Mexicana. Yo considero que es un gravísimo error que los diputados y los senadores estén aprobando la reforma educativa cuando no es una reforma educativa. De ninguna manera. Es una reforma administrativa. Si van a hacer una reforma,
educativa. Yo lo mencioné en mi programa de la semana pasada, del viernes de la semana pasada, y le mandé un mensaje al señor Enrique Peña Nieto, que no permitiera que los diputados ignorantes de todos los estados de la República aprobaran una reforma educativa porque ni siquiera sabían lo que era didáctica, pedagogía, ciencia de la educación. O sea, para esto tenemos que entender que hay una multiforma en la República Mexicana. No es lo mismo la educación del norte, no es lo mismo la educación del centro y no es lo mismo la educación del sur de la República. No es lo mismo la educación de las costas del Golfo de México con las costas del Pacífico. No es lo mismo la educación de las grandes capitales de la República Mexicana, de todos los estados, a lo que van a ser las periferias urbano-rurales. No es lo mismo la educación urbano-rural, no es lo mismo la educación rural, no es lo mismo la educación monolingüe, bilingüe, trilingüe, no es lo mismo la educación en las periferias de las propias ciudades. Eso no puede ser. No se puede aplicar el examen a los maestros cuando tenemos multiformas educativas en la República Mexicana. No puede ser. Eso no puede aplicarse un examen aplicado en la Ciudad de México a que sea aplicado en Veracruz, o que sea aplicado en la montaña de Chiapas, o en las costas de Guerrero, o en la zona desértica, o en Baja California, que tiene un símil con la educación de los Estados Unidos, y aún así pongo la interrogante. O sea, además, ¿qué es lo que está sucediendo? Que un mexicano que preside el OCDE tiene que decir que se tiene que reformar todo el sistema educativo. Miente. Estamos viendo el resultado en España, estamos viendo el resultado en Italia, en Grecia, en los 17 países de la Unión Europea. Está fracasando este elemento, pero están destruyendo toda la estructura de la economía. Y están creando, si me permiten decirlo de una manera muy respetuosa al ser humano, están creando parásitos que no van a servir más que para los centros fabriles hacia el futuro, en todas partes del mundo. Pero ya mano de obra barata, pero ya se rebelaron en España con los inconformes, se hizo el levantamiento del movimiento de los parados, lo vemos. Algo que dije muy importante: la revolución de la primavera en el Medio Oriente es una revolución falsa. No existe una revolución. Lo que pasa es que fue preparada por los medios de comunicación para crear una estructura y derrocar a Hosni Mubarak. Después se fueron a Libia para derrocar a Muammar Gaddafi. Y ahora están en Irán y están en todo el Medio Oriente porque tratan de destruir toda la estructura. Su punto final es Irán. Es destruir. No, el punto final será la penúltima etapa. Pero la etapa final es destruir toda la estructura de la cultura árabe, musulmana, porque ahora resulta que ya pasamos en Egipto, dentro de un sistema educativo, hoy está en propiedad de los hermanos árabes. Sí, apenas estaba viendo que las tanquetas están regresando a Egipto y que los rebeldes de Irán están recibiendo fondos y subsidios, apoyo económico por parte del gobierno estadounidense. Claro, pues lo que se hizo Tome su café. Fue precisamente si no se me cortan las ideas. Yo creo que hay algo muy importante. Las revoluciones del mundo, que no son revoluciones, porque en primer lugar, para que sea una revolución tiene que estar cargada de ideología, tiene que cambiarse las estructuras que existen para darle un nuevo movimiento. Pues no son revoluciones, porque en primer lugar, Muammar Gaddafi, Hosni Mubarak y los otros líderes que han sido derrocados son líderes tribales. El concepto de democracia es un concepto de democracia que no corresponde ni siquiera a los griegos, ni siquiera a los norteamericanos, y ni siquiera puede ser ubicado allá, porque están designados como líderes tribales. Es otro concepto totalmente diferente. Sí. Mucha gente me va a cuestionar este hecho, ¿no? Pero cuidado con lo que es el concepto de democracia. Ahorita ya están aplicando democracia en México cuando no existe democracia, porque después de que se dieron las tarjetas Soriana, cuando se compra la conciencia, pues evidentemente no hay una estructura de una democracia. Entonces, en estos momentos en el país hay un concepto falsacionista de lo que necesita el país. Se está diciendo, va a progresar el país. No es cierto. Cuando se estructure verdaderamente el cambio educativo de este país, vamos a tener un cambio.
Yo siempre he dicho un análisis muy corto, muy concreto de lo que pasa en el sistema neoliberal es que manda quien más dinero tiene. Y entonces, pues, desde luego los organismos jurídicos, entonces, ¿quién va a ganar? Quien más robe, quien más fraudulento sea. Entonces, los organismos jurídicos, en tal de que están protegiendo y coludiéndose con quienes más dinero tienen, pues se corroen, se oxidan los organismos jurídicos. Y entonces, gobiernan quienes más han robado y quienes más han mermado a la población. Entonces, ¿qué pasa? Que en una sociedad de derecha y capitalista, todo gira en torno al dinero y lo que más dinero genera es la ignorancia, la falta de educación, la carestía, las enfermedades y el mejor negocio de todos es la guerra. Sí, bueno, evidentemente lo estamos viendo ahorita, que dicen, teniendo una mejor educación, eso es lo que dicen en la reforma educativa, teniendo un mejor sistema y sobre todo en la reforma laboral, ahora todos van a poder trabajar. No es cierto. No van a poder trabajar porque lo estamos viendo en Europa como el Fondo Monetario Internacional, al aplicar los elementos de reforma laboral en todos los países, están disminuyendo la potencialidad económica. El problema es qué va a venir después, porque ahora ya los sistemas de producción en donde voy a mencionar las líneas de café, las líneas de sucaritas, las líneas de refrescos, pues ya están haciéndolo con millones de botellas, de cigarros, para que sean distribuidos con un menor número de personas que van a ocupar. Ahora, ¿por qué vino el cambio de la economía y el cambio educativo? ¿Qué es lo que se pretende? Barack Obama llega y lo primero que hace es destruir todo el sistema automotriz, pero donde despide a más de 8,000 personajes en un sistema de trabajo. ¿Por qué? Porque entran los sistemas automáticos computacionales. Claro, se está perdiendo toda la estructura. Por eso hay tantos desplazados. Entonces la gente ya no es requerida. Entonces la gente ya no es requerida. Lo vemos en la Ciudad de México, para dar un ejemplo. Antes en los estacionamientos había 4, 5, 10 personas para llegar, recibían el carro, lo acomodaban, se daba un ticket y cobraban. Ahora con las máquinas, en todos los centros más importantes llegas, ya no hay nadie más que capturas un botón, se levanta una barra, entras, lo estacionas, sales, terminas tu compra, entregas un boleto, te cobra y sales y no hay quien toque nada. Y además, ¿sabes qué es lo más importante? Que todos, como esta canalización de fondos hacia un solo punto que se vendría haciendo el FMI, lo que pasa, por ejemplo, aquí en esta analogía de México es que antes, como me lo comentaba, pues quienes ganaban el dinero, los franeleros que pues honestamente trabajaban y la gente que estaba allí trabajando. Ahora, ¿quiénes ganan el dinero? Pues el sistema, el gobierno, las máquinas, la iniciativa privada. Entonces toda esa canalización de fondos pues va desde luego a una punta. Yo creo que lo que mencionas en estos momentos es algo muy serio, porque los sistemas de automatización a través de los sistemas computacionales, nosotros sabemos, si vemos la historia, hay por ahí un documento muy interesante, la historia de los medios de comunicación. Quiero mencionar, por ejemplo, teléfonos. Allá por 1905 había alrededor de 10 millones de telefonistas. Sacaban cables, obturaban, sí, cómo no, 12, 13, ¿con quién quiere usted hablar? Metían y pasaba este elemento de un sistema de líneas para comunicarse. Conforme va avanzando los sistemas computacionales, resulta que ahora ya no. Ahora ya son las computadoras donde ya automáticamente entra la llamada y te puedes comunicar a cualquier parte del mundo, hasta por celular. Rápidamente entras a Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso personal de nosotros en 2013, perdón, en el caso de 2013, nuestras transmisiones en Skype, tenemos 4 entrevistas con 4 personas del mundo: Argentina, Venezuela, Chile y España. Y estamos los dos locutores entrevistando y nos está oyendo el de España, el de Argentina, el de San Francisco. ¿Qué opinas, fulano de tal? Y entra la entrevista. Y no nos cuesta. Lo único que tenemos es que estar conectados directamente con internet, se paga la cuota
entramos y tenemos una libertad y entrevistamos al que se opone al sistema, al que favorece al gobierno, al que tiene una ideología desde todos los puntos de vista. Entonces los medios de comunicación se han revolucionado. ¿Qué fue lo que sucedió con Barack Obama? Que entró, él fue puesto para cambiar la estructura de la economía del mundo. Pero no solamente eso, la educación en el mundo. Y este es un plan que ahora sabemos que va a regirse, lo estamos entendiendo porque el G20, que se hace cada 2 años o cada año en el mundo, es determinar el nuevo gobierno del mundo. Nada más que hay un peligro. La gente no se está dejando. Ya lo vimos en España, ya lo vimos en Grecia, ya lo vimos en Italia, vimos las manifestaciones, ya vimos las manifestaciones de México contra de. Y aún se ha detenido porque Calderón, por ejemplo, hizo desaparecer a 40,000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Pero Calderón no contaba con que el sistema educativo y el sistema de movimientos políticos iba a permanecer. Y en estos momentos yo no sé qué va a hacer el actual presidente en México para la restitución de 40,000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Pero ahora viene la lucha de la fibra óptica. Ese cable de todo, ¿dónde salió? La fibra óptica, vamos, ¿quién lo fabrica? Bueno, en primer lugar es el nuevo cambio de los avances de una tecnología médica. Tanto sí, desde es Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, que conjugan los valores para sintetizar la entrada de esta nueva telefonía. En un cable, si me permites tu pluma, claro. En este cable van a entrar 3 millones de llamadas telefónicas. Y es lo que se está haciendo en estos momentos. Ya todo el sistema va a ser cambiado, la televisión ya va a cambiar en 2 años, los sistemas de las televisiones antiguas ya no van a funcionar. La molestia, buen provecho. ¿Me gustan algo de pintura, carpintería, albañilería? Si me dejas su tarjetita. Sí, teléfono de aquí de la iglesia. Claro que sí. Es 58 10 92 33. Trabajos de pintura, ¿verdad? Pintura, carpintería, albañilería, plomería, electricidad, impermeabilizar. Hago camas king size, Luis 15, closet, mesas de centro, pisos enlaminados. De todo. Pero ahorita no hay nada. Y el año nuevo el padre nos regaló algo a mi mamá y a mi hermanita, a mí. Somos los únicos, mi papá ya falleció. Claro que sí, yo le echo una llamadita. Sí. ¿Su nombre? Pablo. Pablo, ¿qué? González Castañeda. Gracias. Muchas gracias. Disculpe, sí me da pena, pero ni modo de vender mi herramienta. No, zapato aquí. No, pues sí. Ahorita apenas voy saliendo porque estaba haciendo el quehacer adentro de la iglesia. Que Dios los bendiga. Gracias. Bonito día. Perdón. Entonces el cambio... Si de repente se detiene el relojito, me avisas. El cambio que se está dando en el mundo para entrar a lo que es el objetivo de esta plática por los sistemas educativos, pero estamos hablando de cuáles son los contenidos que se dan afuera para llegar a la médula central. O sea, la política exterior y la política de los Estados Unidos evidentemente es el cambio. Desde que entró Barack Obama, ya tiene 5 años, ha cambiado y revolucionado la estructura del mundo. Y nosotros sabemos que será el futuro del gobierno del mundo, porque las grandes naciones, como lo hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, determinaron, y ya desde el Concilio de Trento, ya por 1558, se dio la primera etapa del cambio del mundo a través de la ideología religiosa. Y luego tenemos la división del mundo a través del meridiano de Greenwich, donde se dividen las naciones europeas, el mundo, y sigue en estos momentos Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, pues es prácticamente el que ha centralizado el poder en el mundo. Pero yo creo que está equivocado, porque se les ha olvidado China, que ahora ya en una etapa, lo dijo el almirante Toyo, dijo, cuidado porque hemos despertado al gigante del mundo. Pero ahora lo que debe de decirse, cuidado porque ya despertaron al tigre del mundo, ¿sí? Que es la China. Y también Rusia anda por ahí. Rusia ha cambiado y se ha tratado de ubicar, han hecho trabajos muy interesantes. La perestroika fue uno de los cambios más importantes, pero también ellos revolucionaron el sistema educativo, ¿sí? Y lo vemos en China, cómo ha cambiado Cuba. Regresamos nuevamente al doctor Fidel Castro, cómo utilizó los elementos de la Rusia para cambiar en
victoria o muerte, a través de implantar el socialismo real en esta estructura. Con el presidente Cárdenas fue una de las primeras etapas. Yo creo que la revolución socialista que se hizo en Quintana Roo y que se hizo en Tabasco y Chiapas nos dan un cambio de lo que ha sido el sistema educativo nacional. Creo que tenemos un elemento histórico muy importante para aprovecharlo. Nosotros no necesitamos de la influencia norteamericana, nosotros no necesitamos de influencias externas porque tenemos una propia estructura, y eso me permití experimentarlo estando trabajando en España, en Kingston, y en algunas pláticas que di en Estados Unidos y en el Smithsonian en Washington. Que creo que tenemos un sistema educativo nacional donde las normales preparan muy bien a los educadores. Yo tengo todavía muchos elementos frescos de cuando estudié en la escuela normal, y esa preparación que tuve en la escuela normal es lo que me permite ahora haber estudiado en la Escuela Nacional de Antropología, haber estado permanentemente en ciclos de actividades, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y haber participado en muchos otros elementos. Estoy muy molesto por lo que están diciendo, desacreditando al sistema educativo nacional. Y quiero mencionarte que en el proyecto 2013 de televisión que nosotros tenemos a nivel internacional, este próximo viernes voy a presentar la primera propuesta de editoriales que se va a llamar, hasta este momento todavía lo estoy pensando, ¿a qué hora va a ser? Locutores en Libertad, proyecto 2013. Ajá. Estamos presentando de 7 a 8 de la noche, tertulia nocturna. Somos dos locutores, Héctor Peña, que es mi co-conductor, y Carlos Jiménez. Entonces vamos a hacer una nueva sección, Locutores en Libertad, en editorial periodística. Y hemos comentado, ya tenemos una experimentación de más de un año, en donde estamos haciendo editorial periodística, todos los periódicos en la mesa, los leemos y hacemos los análisis de todos los escritores, qué es lo que dicen. A cada uno lo vamos ubicando en su contexto: derecha, ultraderecha, izquierda moderada, derecha moderada, etcétera, etcétera, y hacemos el análisis de lo que escriben para decir, esto es acertado, esto es equivocado. Claro. Y vemos también cuáles son los que están haciendo editoriales periodísticas al servicio del Estado. Pero hicieron muy bien, y uno de los conceptos es poder llevar eso en un lenguaje sencillo para la Vox Populi, que pueda entender qué se está manejando en el globo y también en México. Una de las cosas más importantes que me decías era esto de que los medios de comunicación se están revolucionando. Pues no acaba de entrar en huelga 30 minutos antes del año nuevo la televisión española. Ah, sí, claro, porque iban a despedir el 80%, que me parece un absurdo, sí. El 80% de los trabajadores, pero no solamente eso, sino de los periódicos. ¿Cómo es posible que claro, ¿a quiénes van a correr? A los más liberales, claro, a los más abiertos, ¿sí? Imagínate lo que significa que toda la gente está esperando en la televisión, bueno, no toda la gente, porque también hay mucha gente en las calles en España, pero la gente que está viendo la televisión y que está esperando el año nuevo y que de repente le sale el mensaje, la televisión española ha entrado en huelga, híjole, eso es un golpazo. Bueno, yo creo que, ya lo dije en un programa, yo soy muy respetuoso, quiero mucho a todos los pueblos del mundo, porque he vivido en muchos lugares. Pero los gobiernos son los culpables de lo que pasa. En el caso de Rajoy, me parece que dio un paso atrás porque se convirtió en un presidente mentiroso al hecho de que prometió muchos elementos en su campaña y ahora entró en la contradicción. El hecho de que hayan utilizado al rey Juan Carlos como un elemento de denostación y hacerlo culpable de muchas cosas, las campañas en contra del propio rey, cuando deben recordar que el rey salvó a España en el golpe de Estado que se dio por los militares en un momento determinado. Él salvó a España de este hecho porque volvían los franquistas. Creo que el rey Juan Carlos no se lo merece. Creo que Hugo Chávez no se lo merece. Claro. Creo que muchos presidentes del mundo y muchos hombres líderes del mundo, yo estoy de acuerdo que el asesinato de Muammar Gaddafi es contra la libertad de los pueblos, es un intervencionismo, como lo están haciendo ahora en México, las inteligencias. ¿Se acuerda usted de la matanza de Acteal? Claro.
Le costó el trabajo a muchos locutores que fueron corridos de muchos lugares. Y perseguidos. Lo vemos ahora con Pedro Ferriz, que fue destituido de su programa en Canal 34. Ayer tuve la oportunidad de ver un programa verdaderamente vergonzoso por Ciro Gómez Leiva, en un resumen del gobierno, haciendo las alabanzas a Calderón. A mí me parece vergonzoso. Sin embargo, fíjate que veo todos los programas, hasta el de Ricardo Alemán, que me parece el más corrupto de todos. Lo veo para tener un concepto de lo que es la libertad de expresión. Creo que, y me voy a permitir decir algo porque recibimos nosotros en una ocasión en Tertulia Nocturna un mensaje. Quiero pensar que quien lo escribió fue precisamente alguien en representación del presidente Hugo Chávez, porque nos felicitaron en el programa por la libertad. Lo dijo Hugo Chávez desde Venezuela, diciendo: me da mucho gusto saber que en México hay libertad de expresión, y este programa de Tertulia Nocturna es felicitado porque hay libertad de expresión. Y también inmediatamente lo va a tener en mente este señor Correa, ¿no? Bueno, pues evidentemente estamos siendo observados. Creo que no solamente yo, bueno, quisiera mencionar a Nino Canún, que tiene una libertad de expresión en su programa. A veces es ultraderechista, pero también a veces es ultraizquierdista. Y yo lo oigo todos los días para poder ver qué es lo que está sucediendo con los comentaristas de todos los niveles, de todas las estructuras, ultraderecha, centro, izquierda, para poder determinar lo que pasa. Creo que esta es una de las visiones más importantes, porque hay una criticidad dentro de lo que está sucediendo en el contexto y lo importante es que los medios de comunicación verdaderamente se revolucionan, porque revolucionándose los medios de comunicación, entonces la Vox Populi ya entiende, entonces ya puede levantarse en cuanto a movimientos que exijan. Por ejemplo, ahorita un dato que compartiéndolo con él, que ya sabe, que ya está empapado de todos los conocimientos políticos de hoy en día, yo tengo un dato, a lo mejor estoy mal. El cable de fibra óptica lo había fabricado los trabajadores de Luz y Fuerza, y entonces Calderón, para darle cuello a este proyecto de fibra óptica que iban a hacer como telefonía a bajos costos, entonces le decidió dar cuello para poder utilizar ese cable con fines redituables de iniciativa privada. ¿Eso es cierto? No, qué bueno que me lo preguntas, porque sí. es uno de los elementos más delicados, donde el Fondo Monetario Internacional interviene. Zapatero había recibido indicaciones del Fondo Monetario Internacional para que despidiera también a 40,000 trabajadores. Pero la pregunta que haces en base a la fibra óptica es que Luz y Fuerza del Centro iba a capitalizarlo en la distribución para que tuviera una venta económica, para que lo manejaran todos los elementos de las televisoras, la telefonía en México. Ya había concertaciones con diferentes personajes. Quiero entenderlo que también estaba Carlos Slim en ello. Sí, pues él está metiendo todo. Tan es así que la primera etapa de venta, al ser destruido Luz y Fuerza del Centro, el gobierno federal otorgó a televisoras el costo de algo así como, no sé si fueron 12 millones de dólares o 13 millones o 13 mil millones, no recuerdo exactamente, pero hay alrededor de 13 millones de dólares otorgado a las compañías, y muchas compañías lo obtuvieron. Entre eso hubo, si mal no recuerdo, Teléfonos de México y Televisa. Le ganó la sesión a Televisa, la otra compañía. Entonces pasa el tiempo y casi a finales, los últimos 6 meses antes de que terminara el sexenio de Calderón, hubo una contrademanda contra una televisora, en donde se le pedía que fueran 124,000 millones la posesión de la fibra óptica. Y no puede ser, porque entonces se dieron cuenta que les habían obligado al gobierno de Calderón, al gobierno federal, a que aumentara los costos, porque ya le había dado concesiones a Televisa, que fue uno de los convenios para que Televisa obtuviera la fibra óptica, porque esto demandaba no solamente el sistema de cable a nivel de televisoras particulares, sino internacional.
Te podría mencionar más elementos porque hay una competencia internacional con las televisoras. Tanto las televisoras de Estados Unidos como Televisa y Televisión Azteca entraron en un conflicto muy particular para la adquisición de la fibra óptica, pero no contaban con que Carlos Slim interviniera con ello y hubo un problema muy serio para que a Carlos Slim le dieran la concesión de televisoras que se las negó Calderón. Parece que ahora con la entrada del nuevo presidente tuvieran concesiones para la utilización de la fibra óptica, pero por eso destruyen a Luz y Fuerza del Centro, porque era el que iba a capitalizar el gran negocio de la fibra óptica, pero entraron las concesiones en el duopolio Televisión Azteca con Televisa. Entonces ahí vemos un problema muy serio porque ellos hacen un enlace de tiempo para lograr Televisión Azteca y Televisa meter a gente en las diputaciones y en las senadurías para que ellos estuvieran a favor de esto. Entonces hay todo un contubernio de malversación de propiedad del Estado mexicano. No solamente en la fibra óptica, ya en se el deformó petróleo, todo. en la fuerza eólica, en lo que está sucediendo en el Distrito Federal y en algunos lugares donde las compañías petroleras manejadas por Iberdrola están manejando muchos elementos de recursos propios de México, entre ellos el agua. El agua ya no es propiedad mexicana, es concesionada a Iberdrola, porque toda la República Mexicana la está administrando Iberdrola. Y piensan manejar todo el petróleo porque hay concesiones en lo que se llama efecto popote. Esto que estoy mencionando así de la política nacional y la política internacional, pues es el gran problema que se tiene con el manejo de la educación, cómo constreñirla, cómo ceñirla, y ahora resulta que el gobernador de Oaxaca, de Guerrero, dice que tiene 12,000 maestros que no trabajan. Pues no es cierto, eso no es cierto. Lo que pasa es que no les ha dado audiencia porque quieren mejoría, economía, quieren capacitación, quieren toda una serie de elementos. Si no por son eso máquinas están... que funcionan Claro. Pero debemos entender que un maestro que va a la montaña tiene que recorrer 4 o 5 horas de ida, dar la clase y regresar otra vez, y hay un gasto económico ahí muy fuerte. Pero no solamente es eso, sino que los sistemas que se están manejando en el mundo están limitándose para que la gente, ya lo dijimos hace un momento, la economía se maneje de una manera. Los libros de texto han sido restringidos en verdaderamente su contexto. Hoy se está pensando que el himno nacional ya no debe ser Mexicanos al grito de guerra, sino que debe de cambiarse para darle otra estructura a un sistema hasta del nacionalismo. Empezó con Vicente Fox en el Águila Mocha. Después nos llevamos la sorpresa de que en Inglaterra se hace un concurso de banderas y resulta que la bandera mexicana es la más bella del mundo porque tiene un contexto histórico, filosófico en el símbolo de la bandera. Entonces, hasta ese nacionalismo se quiere quitar porque ahora las banderas ya no se hacen en México, se hacen en China o se hacen en Taiwán. Entonces, estamos teniendo revoluciones. Estoy de acuerdo que la integración económica debe de ser internacional, pero no la educación. La educación, nosotros tenemos otro contexto totalmente diferente. Hoy, la educación prehispánica sigue perviviendo en nuestro país, porque lo vemos en el Zócalo, lo vemos en muchos lugares donde los danzantes, donde la tradición alimentaria es muy fuerte. En la colonia, a finales de la etapa colonialista, se dio la educación lancasteriana, y la educación lancasteriana era un monitor para 300 individuos, y de esos 300 individuos venía un elemento que de ahí se sacaban monitores para que siguieran trabajando. Luego, de la educación lancasteriana vino la educación independentista. La educación independentista era la educación para todos en un primer nivel. Después vino la educación porfiriana, que era una educación en base a contextos franceses, y se logró un nivel educativo. Luego viene la Revolución Mexicana y ahí cambia la estructura con el artículo 3º constitucional, educación para todos, en todos los lugares. Y luego viene, después de la Revolución Mexicana, la educación cardenista, donde hay una película que es muy importante, que yo la recomiendo, Río Escondido. Ahí es donde se da el contexto de la educación del país, para que toda la gente sepa lo que es la educación rural, urbano-rural,
cómo los maestros luchan, y si vemos la historia del sistema educativo post-revolucionario, nos vamos a dar cuenta de que es un cambio de integración, y ahí viene la revolución de mucha gente, del campo a la ciudad. Y tenemos el contexto, después del movimiento independentista, el sistema educativo donde el presidente Juárez, y ahí tenemos el ejemplo claro, después de la independencia, como un hombre como Benito Juárez, que es el único presidente indígena, que ahora ya es Evo Morales, otro, y que quiero mencionar algo muy importante. Yo fui a Washington, y en el museo de Washington, en el Museo de los Indígenas del Mundo, está el presidente Juárez al centro con todos los grupos indígenas del mundo, y está reconocido en el propio Washington, en el Smithsonian. Entonces, aquí vemos que el sistema educativo nacional no necesita de ninguna influencia de ningún otro lado. Estoy de acuerdo con el sistema computacional ahora. Acabo de tener una experiencia porque una técnico con nosotros empezó en sistemas de computación desde jardín de niños, y ahora vemos digitando, y que es la que nos permite hacer las entrevistas a nivel internacional, pero en una forma impresionante. Cuando yo la entrevisté y le digo, ¿cuándo empezaste a hacer computación? Desde jardín de niños. Y ahora la vemos, nosotros expresamos una palabra, inmediatamente digita y aparece lo que nosotros dijimos 30 segundos antes, y ella lo expresa casi 15 segundos después, aparece en imagen, y vemos los elementos de avance de un sistema educativo computacional. Pero ahí hay otro elemento, regresamos a lo educativo. Nuestro sistema educativo nacional es ejercicios de maduración, coordinación motora, gruesa, fina. Los sistemas de computacional, no, porque el proceso de abstracción que yo acabo de mencionar, que son ejercicios de maduración, coordinación motora, gruesa, fina, somos estas generaciones que fuimos educadas en el libro de texto gratuito. Pero en los libros ahora de los nuevos niños no tienen proceso de abstracción. Eso lo van adquiriendo a través de tiempo. No es lo mismo mano derecha, mano izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, cuando el proceso de abstracción nos da elementos rápidamente, que lo van a adquirir de una manera diferente en sistemas computacionales, que va a ser un poco más lento, pero seguro, después de 10 años de haber empezado a trabajar por sistemas de abstracción en sistemas computacionales. O sea, para mí, el sistema computacional es apretar teclas, que es un sistema esquineriano, o sea, reflejo condicionado. Entonces, en cambio, en las escuelas, en jardín de niños y en primaria, es mano derecha, mano izquierda, este es el rojo, este es el verde, gallo, gallina, que está dando un proceso de información en el sistema educativo. Pero estamos viendo que necesitan ser preparados los maestros en lo que sucede en un sistema, vamos a llamarle antiguo, y un sistema moderno. Eso es lo que están pidiendo los maestros en toda la República Mexicana. Y ahora, en cuanto a peticiones, nosotros como sociedad, como Vox Populi, a la hora de que entra el nuevo presidente y el nuevo gabinete, el nuevo equipo de trabajo de este señor, ¿qué podemos esperar y cómo podemos exigirle al señor Chaufet, que ya que usted haya estado trabajando en esto durante mucho tiempo, cómo podemos llegar a este tipo de programas tan exitosos que nos comenta de educación, a que se concreten en México para reedificar una educación que a largo plazo nos va a dar muy buenos resultados como sociedad? Bueno, yo creo que ese es un planteamiento muy serio y muy delicado, y me voy a atrever a decirlo por lo siguiente. El señor Chaufet, desde el momento que fue nombrado, y no creo que haya sido de ayer para hoy, sino el señor Chaufet sabía que iba a ser secretario de Educación hace más de un año. Como Videgaray haciendo. Por lo tanto, el señor Chaufet lo que debe de hacer, si me permito decírselo, debe de llamar a catedráticos de escuelas normales para que él tenga una visión y encerrarse y sentarse durante mucho tiempo para que escuche todos los avances de un sistema educativo, de lo que hay para proponer. Cometieron un gravísimo error porque en el discurso que él presentó, cuando dijo todos los maestros deben de recibir sus evaluaciones y deben de entrar en la prueba enlace y deben de entrar en las pruebas de evaluación, si no lo hacen y si son reprobados se van. El señor no sabe ni lo que dijo. El señor se echó un conflicto encima. ¿Por qué? Porque lo que tiene primero que él hacer como secretario de Educación es capacitarse.
Si el señor no se capacita, no sabe nada de educación, porque lo demostró en todos sus discursos, ha demostrado una ignorancia sobre el sistema educativo nacional. Si una bailarina de ballet no puede ir a dirigir unos soldados de guerra. Pero en primer lugar, tiene que conocer cuál es la multiplicidad del sistema educativo de la República Mexicana. Ya lo dije hace un momento, capitales, en la Ciudad de México delegaciones, urbano-rural. No es lo mismo trabajar en el centro de la capital en una economía donde hay escuelas particulares y oficiales, donde hay excelentes maestros, y luego te vas a las orillas de las ciudades, y luego te vas no solamente a las orillas de las ciudades, que es lo urbano, pero empieza lo rural, y es otro contexto, porque hay niños, Y hasta construir escuelas. hay niños que no tienen televisión, hay niños que no manejan radio, hay niños que no manejan el iPad o la laptop, Sí. ni siquiera conocen eso, que no saben ni lo que es un celular. O sea, son elementos de formación diferente. Hay niños que no conocen la televisión, que no conocen la radio. Y si hablo de que te vas a la montaña, pues mucho menos. Porque aquí puedes hablar de metro, o puedes hablar de camión, de carro, de cocina, de tienda. Pero en la montaña no conoces nada de eso. Allá hablas de puercos, de ganado, de vaca, de toro, de mula. Entonces, imagínate que llegas y le aplicas un concepto a un maestro que está trabajando de una manera diferente y le vas a aplicar la prueba enlace. No, por pues favor. imagínense. Entonces, el señor Chaufet tiene que, primero que capacitarse, tiene que tener el contexto, el conocimiento de lo que es el sistema educativo nacional multiforme, lo estoy diciendo así rápido, multiforme. Pero hay un elemento más delicado todavía. Si el señor no conoce el sistema educativo, menos va a conocer cuáles son los auxiliares del sistema educativo. Y no puede generalizarlo todo, porque si lo hace como lo quiere hacer, entonces estaría haciendo exactamente el mismo efecto que están haciendo las reformas laborales en todo el mundo, que la educación se va a centralizar solamente en la urbe y todo alrededor no va a haber educación, entonces ¿qué va a ser? Mano de obra también. Imagínense el efecto tan fuerte que podría tener una decisión como esa del señor Chaufet en la educación de México y en cómo esa gente pues más bien vendría siendo mano de obra. Ahora, algo de lo que estaba leyendo ahora en los comunicados del señor subcomandante insurgente Marcos, que le hizo sus comunicados, gran parte de lo que, bueno, dijo en los comunicados que están haciendo es levantar escuelas y hacer como que educación dentro de los indígenas, ¿no? Me da pena que lo digas. Ajá. Y te voy a decir por qué. Sí. No es contra ti. Ajá. Este grupo del subcomandante Cero y el movimiento zapatista en el sureste fue creado por Carlos Salinas de Gortari, que fue creado para crear una estructura de un movimiento, yo le llamaría afásico. Oye, es bueno saberlo. Es un movimiento afásico, o sea, no tiene una fase. O sea, es un movimiento para crear problemas en México. No se puede crear una estructura en la comunidad indígena porque ellos no están ubicados dentro de... Me van a cuestionar, es un contexto que tienen una tradición, tienen un formato de vivencia. En la montaña, en la selva, tienen tradiciones. El movimiento fue creado para crear problemas y el movimiento zapatista desaparece hace más de 10 años y ahora resulta que vuelve a aparecer otra vez, que vuelve a entrar el nuevo gobierno y crean un movimiento y de repente salen de la montaña y salen enmascarados, todos encapuchados. Para mí es un movimiento falso, es un movimiento falsacionista, es un movimiento que es una creación política para crear un distractor en México. Una cortina de humo. ¿Crearon escuelas? ¿Qué tipo de escuelas? Yo no conozco un solo elemento que haya sido publicado. O sea, ¿cuál es el elemento? Integración, por decirlo de una manera, una educación integracionista. ¿A qué? Si tú les enseñas español a las comunidades indígenas, rompes una estructura de integración indígena, porque entonces los vas a contextualizar a un capitalismo, vamos a llamarle así, a una integración de una economía. ¿Para qué? Para que un grupo indígena no vaya al campo. Esa es una de las funciones, pero debe tener una formación para que ellos vayan a crear médicos, abogados, ingenieros, maestros, toda la gente que se va a incorporar a la comunidad sin que rompa su estructura étnica. ¿Sí? ¿A qué está jugando Marcos? ¿A qué está jugando el gobierno? Acabo de leer los documentos. O sea, a mí insisto, desde que apareció el movimiento con Carlos Salinas de Gortari, a la salida fue creado un movimiento para cambiar una estructura y un distractor, que fue lo que hicieron en la primera etapa. Les dieron la oportunidad de que fueran al Congreso
cuando la legislación dice que no pueden ir al Congreso y estuvieron paseándose en la ciudad cuando ellos le declararon la guerra al gobierno. Fíjate lo que dije, le declararon la guerra al gobierno. ¿Cuál gobierno? ¿El gobierno federal? Cuando la matanza que se hizo en la iniciación del movimiento zapatista, mataron a gente que iba en camiones, que llevaban rifles de madera, que era un juego. Bueno, ¿a qué estamos jugando? Esa es una pregunta. ¿Por qué aparece ahorita? Sí. ¿Por qué aparece ahorita? O sea, ¿con qué finalidad? ¿Un distractor más? Quiere decir que Enrique Peña Nieto los va a llamar para integrarlos. Por favor, es una política falsa. Sí. Estamos jugando al teatro y no se permite ya el teatro. O sea, no somos tontos, por favor. Claro. Y qué bueno tener una opinión de ese. Tú vas y preguntas qué es el movimiento. Solamente aquellos que son los grandes soñadores de movimientos sociales que fueron a dejarles en una etapa, porque muchos de mis amigos y amigas fueron a esos lugares. Es más, yo tuve alumnas que estuvieron viviendo con ellos. Muchos de ellos están en Cuba, muchos de mis alumnos en un momento determinado fueron a trabajar a diferentes lugares y ahora vienen y tienen la vivencia del contexto socializante. Vimos los trabajos de investigación de la universidad. Recuerda que hace 2 años, 3 años, hubo un movimiento, no sé si fue en Colombia, donde unos estudiantes fueron asesinados en un bombardeo que se dio y luego a una de las estudiantes. Naranjo, ¿no? Naranjo, sí. ¿Qué es lo que ha acontecido? Pues más. Ya te comenté en un principio que nosotros fuimos brigadistas culturales que Estados Unidos ordenó que nosotros nos retiráramos porque íbamos a ser agregados culturales. Y no les convenía. ¿Sí? Sin embargo, ¿a quiénes mandan a los agregados culturales? Porque es el amigo, o les aplican el ostracismo, como lo acaban de hacer. El PRI acaba de mandar a Brasil a una de las líderes que podía haber contenido para la presidencia de la República, porque es una mujer muy inteligente, ¿sí? ¿Cómo se llama? Ahorita se me fue el nombre de esta. Yo creo que lo que estamos comentando ahorita, y regresemos al punto del movimiento zapatista, para mí es un movimiento falso, porque en primer lugar está el Instituto Indigenista, que es el que las políticas de una estructura, ¿qué es lo que quieren los indígenas? No estoy en contra de ellos, ¿qué es lo que quieren? Educación, servicios. Si tú vas a construir una carretera como le hicieron a Evo Morales, dicen que no. Si tú les vas a mandar, quieren Coca-Cola, quieren bebidas, quieren cervezas, porque es lo único que se les puede ofrecer. O sea, ¿cuál es la verdadera estructura? Educarlos para que sean médicos para su propia comunidad, ingenieros para su propia comunidad, agricultores para que sean, para mandarlos, por ejemplo, a Chapingo, para que aprendan a hacer trabajo de agricultura, de ganadería, en las montañas, en los valles. Esa es otra cosa. O sea, volvemos al sistema educativo. Entonces, a mí me parece que el movimiento, tal y como me haces la pregunta, no sé si me falte contestarte más, sí, no, pero sí. A mí me parece que es un movimiento falso. O sea, que no nos lleva a nada. Y qué bueno, es un distractor. Y qué bueno tener una opinión de ese calibre, porque entonces nos puede hablar de que mucha gente que se puede ir con la pinta ya tenga el dato y ya no se deje llevar por la cortina de un enfrentamiento. Mira, sí, adelante. Porque por lo menos yo cuando leí los comunicados y no estoy al tanto de lo que ha sido su comandante Marcos, tanto en la matanza de Teal, más o menos ahí tengo unos datos de que lo ordenó el Pentágono, etcétera. Pues sí, uno se va medio con la finta de lo que publica el supuesto subcomandante Marcos, que también ya debe tener como un montón de años de viejo. Eso también ya es algo incongruente. Es que a mí en lo personal me parece vergonzante hablar de ello, porque podría darte anécdotas de lo que se ha publicado en periódicos, que además me permito decirlo, tengo un archivo de lo que se ha publicado en todos los periódicos durante mucho tiempo. Y nada más hago así y saco la recopilación de lo que hay. Entonces, las publicaciones que se hicieron en Proceso y en Novedades, todavía existían Novedades y Excelsior, era: las mujeres van a ver al subcomandante Marcos porque se enamoraron de sus ojos. Ese es un mensaje, esa es una estupidez. Y hubo gente que lo creyó, y muchas amigas mías y alumnas mías fueron a trabajar, pero eso es lo menos importante. Te voy a dar un elemento comparativo de lo que son los movimientos en el campo. Brasil,
los sin tierra. Cuando empezaron a hacer las carreteras supuestamente para darle civilización a los que vivían al interior de la selva brasileira, los sin tierra empezaron a protestar porque estaban destruyendo la ecología de Brasil. Nosotros sabemos que ecológicamente Brasil es el pulmón del mundo. ¿Sí? ¿Qué fue lo que sucedió? Empezaron a matar a los líderes, porque eran los que defendían no entrar a las carreteras, porque las comunidades indígenas estaban perfectamente, y se armó un movimiento muy importante. Voy a mencionar, por ejemplo, los Yanomami. Lo que hicieron los Yanomami fue que se congregaron, fueron con su vestimenta ritual y fueron a hablar directamente con los presidentes, con la gente que estaba a cargo de todo esto, y empezaron a matar a las comunidades. Eso sucedió en México, eso ha sucedido en todas partes del mundo, en África, y no hemos tocado a África. En estos momentos hay una comparación en África muy interesante en un sistema de praxis educativa que me gustaría que hablaras con Héctor Peña, Claro. para que él te expusiera un ciclo de actividades a un curso de capacitación en África. Ellos llegaron a África con cámaras de video y cámaras fotográficas y se las dieron. Les dijeron cómo manejarlas, eso es todo, para que ellos crearan su propio sistema. Aprendieron a hablar inglés, francés, alemán, italiano, solamente con las máquinas computacionales en 3 meses. Empezaron a manejarlo y me gustaría que entrevistaras a Héctor Peña. Te lo voy a poner en contacto con él para que lo entrevistes y te dé esta gran experiencia. Él está trabajando conmigo, él es mi conductor, pero además está trabajando en una escuela particular y maneja lo que son elementos de teatro, elementos didácticos de los avances educativos, y lo está poniendo en praxis. Evidentemente estoy hablando de escuelas particulares de un avance económico muy fuerte, pero también está del otro lado, en Brasil, con un personaje que se llama, no sé si todavía viva, Francisco Gutiérrez. Francisco Gutiérrez creó una metodología que se llama pedagogía del lenguaje. Lo mismo, se le dieron cámaras, les enseñaron a trabajar y ellos crearon sus propios elementos autodidácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí te la dejo. O sea, que lo que nosotros estamos viendo con los grandes avances que se han realizado en el mundo, una cosa es el avance administrativo y tecnológico, pero para el desarrollo de la economía, más no para el desarrollo del ser humano. Entonces, con lo que acabas de hablar del movimiento zapatista, yo siempre lo he dicho, que es un movimiento falso, que no concuerda con los avances de las comunidades indígenas. Si nosotros entendemos que el sistema educativo de cada comunidad es lo que Aguirre Beltrán en México escribe, los procesos del rompimiento de una estructura que se llama aculturación y transculturación. Y estos son 2 elementos que se están manejando en el mundo entero. ¿Cuál es el proceso de aculturación? Pues llegas, les das una información, pero para que lo utilicen dentro de sus procesos evolutivos de su propia cultura. Es esa culturación. Transculturación, cuando tú llegas y les impones una idea y cambias su cultura y haces que desaparezca su cultura. Eso lo escribió Aguirre Beltrán desde 1940 y tantos, y él hace una recopilación. Me atrevo a mencionar que desde el punto de vista antropología, Malinowski escribe un libro que se llama Los Argonautas, y ahí nos enseña cómo las comunidades de los grupos en diferentes partes del mundo, las mujeres enseñan a los niños el proceso del cultivo y la cacería para alimentarse, y los hombres se dedican a distancias para darle los alimentos de pervivencia en las comunidades. Esto es lo que yo podría hacer una referencia histórica de lo que han hecho los antropólogos a través del mundo para recopilar la información. Es lo que yo te estoy diciendo. O sea, no puedes aculturar, pero no debes transculturar. Eso es el movimiento zapatista. O sea, si el hombre de la comunidad étnica en la zona de Chiapas y Tabasco están para mejorar a la comunidad y tienen una serie de razonamientos, ¿por qué los sacas de la comunidad y los metes en una política? Claro. Entonces estás perdiendo valor, estás transculturando esos valores.
¿Por qué se encapuchan? Bueno, pues evidentemente tienen un razonamiento, porque saben que los fotografían, van y los buscan y los matan, Sí. porque esos son los movimientos de una política destructiva. Y puede salir otro líder ahí. Y